Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha contado historias para darle sentido al mundo. A través de pinturas en piedra, cantos, libros, otras cosas. Hoy en día, a través de los videojuegos. Recordar quién eras cuando lo jugaste, qué sentiste, qué aprendiste, te entrega un pedazo de mundo que se queda contigo incluso cuando apagas la consola. Como dije, los RPGs marcaron un antes y un después, no por sus mecánicas complejas y gráficos en Ultra HD 4K que se les ve los poros, sino porque lograron que cada jugador se sintiera como protagonista de su propia historia. En la época dorada del Super Nintendo, eso fue el pan de cada día. Salieron un montón de títulos que resultaron malditas joyas que siguen vigentes como si nada. Pero ojo, no todos brillaban con la misma intensidad. Algunos lo hacían de forma más sutiles, más calladita. No salían en tops, no salían en hilos eternos debatiéndose de quién se merecía el GOTY o no. Pero se quedaban ahí, contigo, como una canción vieja de diciembre. Uno de esos fue Illusion of Gaia, o Illusion of Time, désele como se te dé la gana. Una joyita silenciosa, parida en una época donde las aventuras eran aún en píxeles, pero los sentimientos ya te dejaban hecho mierda. Un juego que hablaba de la humanidad, de sus ruinas, sus mitos y sus miedos, y de cómo te mostraba hasta la oscuridad más berraca, ahí puede haber una lucecita, así chiquitica. Antes de sumergirnos de cabeza en esta aventura, hay algo que vale la pena que quiero aclararte. Sí viejo, vamos a hablar de la historia del juego. Eso implica spoilers. ¿Eso qué quiere decir? Que si quieres disfrutarte de esta joya, primero juégalo. Si no, aquí vamos. Desarrollado por Quintet y publicado por Inex en 1993, Illusion of Gaia fue el segundo título espiritual de una trilogía no oficial conocida como la Trilogía del Cielo. Esto abarcaba a Soul Blazer y el brutalmente bueno Terranigma. No tenían números, no venían con el apellido de una saga famosa y tampoco fue el mejor publicitado, pero logró abrirse camino gracias a la época y que marcaba algo distinto, una diferencia, identidad y no de género, sino de propuesta. Mientras otros RPGs seguían en su zona de confort, combates por turnos, menús eternos y mundos de reyes medievales y dragones y castillos, Illusion of Gaia llegó con otra vibra. Una aventura introspectiva, simbólica, con combates en tiempo real. O bueno, intentaba. Transformación de personajes y recorridos con escenarios inspirados en lugares reales. Sí, desde las pirámides de Egipto hasta las ruinas de Angkor Wat, pasando por Soacha en hora pico. Luego hablaremos un poco de eso más en la historia. Y hablando de eso, ahora sí, entramos en ella. Todo comienza como buen RPG noventero, en un pueblo costero donde seguramente un palenquero está estafando turistas y un señor vende pescado sin refrigeración alguna. En este lugar está South Gate y tú encarnas a Will, un pelado que perdió a su papá en la Torre Babel, sí, esa misma, pero que de premio ahora tiene poderes psíquicos. Cosas de la vida. También tienes una flauta más útil que cualquier cuchillo y la capacidad de leer cartas astrales para abrir portales al espacio oscuro, donde hablas con una entidad cósmica maternal que se hace llamar Gaia, que encuentra el amor verdadero, unas huacas y otras cosas. Suena como un viaje de yagé, pero está bien dosificado, ¿vale? Will vive con sus abuelos y tiene el parche de su barrio donde compran Coca-Cola y se comen sus pancitos, hasta que llega ella, Kara. La malparida de Kara, una princesa rebelde que se escapa del castillo porque sospecha que sus papás están en algo raro. Y sí, tus papás son una mierda, Kara, pero bueno. Un día, por razones cósmicas, Will es absorbido por este espacio oscuro y aparece ante él Gaia, quien le dice sin rodeos: mijo, usted está destinado a tener una catástrofe planetaria relacionada con un meteorito que va a caer. No se llama Lavos, no podemos copiarnos y probablemente va a aniquilar a toda la maldita humanidad. Así que échele ganas. ¿Qué? Y antes de que puedas asimilarlo, este te da tu primer poder, la capacidad de transformarte en Freedan, un caballero oscuro todo épico. Después de esa noche hablando con Gaia, Will es llamado por el rey, quien le exige que le entregue el anillo de su padre. El problema es que Will no tiene ni idea de qué carajo le está hablando este viejo, y sus abuelos tampoco.
Así que él decide ir ante el rey, el cual, ¿cuál es su respuesta? Mandarlo para la prisión. ¿Por qué? Mejor encerrado a un niño de 14 años y que se pudra, ¿verdad? Bueno. Lo que pasa es que esa noche la flauta empieza a sonar sola. La voz de su padre resuena en su mente. Le advierte del gran peligro, unas estatuas del divino niño que tiene que conseguir y que tiene que llegar a las ruinas de Itori. Ese porro estaba bien maluco, pero bueno. La cosa es que Kara, desde las sombras, decide ayudarlo. Con la asistencia de Lance, uno de sus amigos, Will logra escapar. Pero al regresar a casa, encuentra que este está destruido y sus abuelos están desaparecidos. Por suerte, aparece Lily, una niña que se puede transformar en una especie de Sauco. Sí, no preguntas. Y le confirma de que sus abuelos están realmente a salvo. Bueno, para este punto tengo que decirte que empezamos a captar un poquito las matices de la historia. ¿A qué me refiero? El papá de Kara es un piro y hay cosas más raras pasando. Algunos NPCs te hablan de temas de esclavitud y otros de situaciones turbias que pasan en el presente. También que el mundo está bastante extraño últimamente. Pero bueno. Volviendo a la trama. Will y Lily, seguidos por Kara que parece que está en modo ninja, decide ir a la enigmática tribu de la luna. Un grupo de personas que al verlos por primera vez parecen sombras. Allí estos le revelan una profecía. Un cometa se aproxima a la Tierra, sí, el que decimos que no es la voz, pero no es cualquier roca espacial. Resulta que los propios habitantes de la tribu estaban afectados por la influencia de este. Los ancianos le indican a Will dónde está la siguiente estatua del divino niño y que su siguiente destino es el acantilado del viento. Hablemos claro, las mazmorras son muy estilo Zelda, lo cual es divertido. A veces no sabes exactamente qué hacer o qué botón apretar, pero bueno, al menos no son eternas, tampoco es que sean largas. El problema real, los enemigos. Mierda. Aquí llega uno de los puntos más negativos del juego. Aunque el combate es en tiempo real, algo que de entrada ya lo separaba de muchos RPGs por turnos, la ejecución no fue la mejor, de hecho fue bastante terrible. Los golpes lentos, sin variedad, sin combos. El arma tenía un rango ridículo y si fallabas un golpe quedabas vendido varios segundos. Enemigos que te pegaban fuera de ángulo de visión o que atravesaban los sprites como si nada. Y ni hablar del sistema de progresión. Aprendías uno que otro poder, sí, pero el juego nunca te motivaba a que dominaras algo realmente. Solo a apretar ese botón a lo loco hasta matar al enemigo. Pero, Dios, qué gozo era ser Frida en el guerrero. Dar machetazos al estilo cacique era lo más satisfactorio. Aunque claro, igual los enemigos terminaban matándote. ¡Demonios! Después, Will llegaba al barco dorado. Allí conoce a la reina Inca, que lo espera como si fuera parte de una profecía. Esta le entrega la estatua del divino niño como símbolo de confianza, pero algo no está bien. El barco zarpa y Will tiene una visión de su madre, hablándole del dichoso cometa, del destino y el precio de enfrentarlo. Cuando sale del viaje cósmico, la reina está convertida en una momia y Kara, fiel a su esencia, quiere choreársela al niño de la reina. Como raro tú, ¿no? Aprovechándote. Y todo se va al demonio. Una tormenta sacude el barco y aparecen monstruos marinos. En medio del caos, Seth, uno de los amigos y del parchecito de Will, es devorado brutalmente. Sin ceremonias, sin avisos, simplemente un adiós. Parece que mierda morir así. En fin, Will y Kara terminan a la deriva, solos en una balsa tan chiquita que uno se pregunta si va a aguantar el peso de los dos. El juego aquí desacelera de una forma. Parece que nos metiera a un modo contemplativo, solo mar, cielo y silencios largos. Casi que uno se pone a pensar en la vida, en los recibos que no ha pagado o en lo que almorzará en el siguiente día. En medio de ese paisaje encuentran una carta. Y mientras los días pasan y el sol pega, Will empieza a sentir cositas por Kara. ¿En serio? ¿Viejo? La malparida Kara no te deja pescar, te va a desvivir. Pero bueno, cada uno tiene sus enredos locos, ¿no? Como era de esperarse, se enferma de escorbuto gracias a la dieta 100% a base de sol, sal marina y miradas intensas con Kara. Pero justo cuando uno piensa que van a morir, ¡ay! Como un náufrago de novela mala, ¡zas! Un marinero los encuentra y los lleva a Freya, una ciudad brillante, hermosa, al menos por fuera. Aquí el juego seguimos con el cambio de tono, de lo místico, espiritual, medio poético, a lo siniestro. Como cuando entras al barrio que tiene bonito nombre pero realmente es una mierda. Sí,
Exactamente. En la posada se reencuentran con Lily, bendita sea esa niña, pero descubren que Lance aplica la vieja confiable. Tengo amnesia. Y como si no fuera suficiente, Eric, el otro amigo sobreviviente, ha desaparecido misteriosamente. Entonces Will empieza a recorrer Freya y parce, lo que descubre es una joyita de horror. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Espera, ¿qué? Sí, como lo oyen. Debajo de la ciudad tan pintoresca hay una red de explotación que haría llorar a la ONU. Will rescata a Eric, al fin una buena, y este le revela que hay una mina de diamante. ¿Y qué hace Will? Exacto, decide meterse a cabeza para liberar a todos los prisioneros. Si no es él, ¿quién? En medio de túneles y oscuridad, Will escucha historias pesadas de los esclavos, sus vidas, traumas y sus pérdidas. Todo esto que no te esperas realmente en un JRPG para el momento. Y entre todo encuentras al mismísimo Sam, el autor de la carta, que te da la clave para que la trama de Lance y su supuesta amnesia acabe. En un momento emotivo, Will escucha que debe visitar a Neil, un genio inventor que además es un primo lejano. Allí, Neil les contará la conexión entre las civilizaciones antiguas, las estrellas y el cometa, lo que llevaría a Nazca. Sí, las malditas líneas de Nazca. No sé si se han fijado, pero exactamente, hay muchas referencias al mundo real, y esto no es deliberado. Illusion of Gaia es nuestro mundo, solo que con unos ciertos cambios para que la trama se pueda manejar. También aprovecha sitios como la muralla china, entre otros. Es como andar en una especie de fantasía loca de Julio Verne y la vuelta al mundo en 80 días. Solo que aquí en vez de 80 días son 80 frustraciones de gameplay. Pero bueno, el vuelo sobre Nazca los lleva junto al escenario más hermoso y extraño del juego, el Jardín del Cielo. Un lugar flotante, suspendido. Aquí Will deberá enfrentarse a una mazmorra bastante compleja y a un jefe que aguarda. Además de conseguir la siguiente estatua del divino niño y una cosa más entre eso. Otra cosa que aclarar aquí es los jefes. Que sí, son bien doños, tienen esa estética de te vas a morir varias veces. Pero bueno, por culpa del maldito gameplay se vuelve realmente una tortura, una prueba de paciencia. Eso sí, se agradecía que el jefe te mostraba su vida, para saber cuánto te quedaba. Y esa música, uff, no parecía jefe normal, más bien un mutante salido de un Contra o una pesadilla lovecraftiana de 16 bits. Pero bueno, otra cosa es que a la final los jefes se volvían un spammer del simplemente el ataque. Y bueno, y la otra son las transformaciones de Will. Freya y Shadow eran una bendición. Después de tener que jugar con Will, que pega como con una toalla mojada, solo rogabas para transformarse. Porque es que en serio, usar Will base era como ir peleando con un palo de escoba. Triste. El parche llega a Mu y uno espera destrucción, ruinas, algo apocalíptico, ¿sabes? Pero no, lo que se encuentran es una ciudad petrificada, quietecita, como congelada en el tiempo. Will empieza a escuchar las voces y los recuerdos de estos. Casi que ni deberían estar ahí, y ¡boom! Se le lanza una revelación. Una más loca dentro del juego. El cometa no es que destruya, el cometa evoluciona. Fuerza evolución genética, y Mu fue uno de sus primeros laboratorios fallidos. Espera, ¿qué? ¿Evolución forzada? ¿Mutaciones? ¿Cometas mutantes? Viejo, y yo creyendo que realmente esto iba solamente a ir a conseguir al papá de Will. Después de vampiros, ciudades fosilizadas y un cometa tragándose el cielo, los pelados llegan al pueblo de Los Ángeles, un sitio alejado como que pues ahí está, ¿sabes? Y ahí, donde lo ves, Lance, el modo emocional del grupo, el que se hacía el amnésico, la suelta con toda. Se confiesa, sí, el man se lo tenía reguardado. Eso sí, obvio, por cosas del destino, Lily lo frenzonea sin anestesia y Lance con dignidad se queda ahí, quietecito, un soldado caído más. Ah, y un detalle clave, Neil reaparece con el verdadero MVP de esta historia. El maldito Hamlet, el cerdito de cara, sí, el berraco sobrevivió y regresa al grupo como héroe silencioso que es. Llegan a Angkor y como si no fuera lo suficiente de todo lo que han vivido, se topan con una barrera letal y pasa algo que parte el alma. El grupo es capturado, lo quieren sacrificar para calmar el hambre de la tribu. Ahí, sin aviso, sin sonido, sin diálogo épico, Hamlet el cerdito se lanza al fuego, se sacrifica y abre el camino. Parece ese momento silencio puro, no hay música eórica,
solo Kara diciendo Hamlet. Y uno con el corazón ahí vuelto mierda. Dios. Los manes siguen su camino, rotos, cansados. Ya no son niños en busca del papá de Will. No, ahora están simplemente sobreviviendo. Testigos de cómo realmente se está derrumbando el mundo y la civilización. Y uno lo siente. Uno siente esa carga. Porque ya se huele el final. Y el final, viejos, tiene nombre. La Torre del Hijo de Babel. Will sube con sus amigos. Se va directo al desenlace, allá arriba. El problema es que tiene que ir solo. Aunque claro, Kara, quien sigue siendo una garrapata emocional, decide ir con él. En lo más alto, Will encuentra a su padre. Pero ya no es un hombre. De hecho, es un alma atrapada en la torre. Un testigo del ciclo y de las cosas que se vienen. El viejo le suelta la bomba. Mi hijo, esto no es una fantasía como lo creíamos. Esta vaina realmente es biotecnología ancestral. El cometa es un reiniciador y evolutivo del mundo. Cada vez que la humanidad se descarrila, el cometa lo reinicia realmente. Y este podría ser la última vez. Will no lo podía creer, ni él ni yo. ¿Biotecnología? ¿Ciencia antigua? Esto pasó de ser casitas medievales, historias sencillas, a pasar a un montón de cosas locas. Y justo cuando lo estás procesando, aparece el verdadero enemigo. La criatura alienígena incomprensible, una masa de locura, el caos mismo, la deformación absoluta de todo lo que pudo haber llegado a ser la humanidad antes de su siguiente reinicio. Will solo no puede. Ahí es donde sus amigos, a la distancia, lo apoyan. Kara se fusiona con él. Así despierta el verdadero poder y la forma final de Shadow. Y ahí, entre eso, en la parte más alta del universo, empieza la última pelea. La batalla es corta, frenética, hasta un poco anticlimática si uno esperaba algo largo. Pero tiene esa música, esa energía, esa sensación de que si este bicho te acaba, se acaba el mundo. La ganas, a punto de spamear la técnica de Shadow porque la estrategia ya murió hace rato en este juego. Y cuando cae Dark Gaia, sí, Dark Gaia, el mundo se salva. Will y Kara están en lo alto del mundo, viendo todo como ahora es libre. El papá de Will les explica que todo será reiniciado. ¿Qué? Sí, resulta que el mundo los olvidará y que ellos también serán olvidados. El mundo realmente volverá a como era antes de que todo esto haya empezado originalmente. Kara lo comprende. Ella sabe que cuando vuelvan a nacer no recordará nada. Will tampoco. No recordará ni su historia, ni siquiera el amor que compartieron en ese momento. Pero Will se niega. Antes de desvanecerse, de que todo vuelva a la normalidad, le jura que la encontrará. Que pase lo que pase, la volverá a encontrar. La pantalla se pone negro, la Tierra se reinicia. Aparecen nuestros continentes, modernos, los conocidos, el mundo real, o la mierda que llamamos realidad. Y luego, allí en una aula de clase, y vemos a Will, el cual ve a sus amigos en un gran reencuentro. A la final, sí, Illusion of Gaia no fue el mejor RPG de su generación. Hubieron varios mucho más que destacaron. Tampoco tuvo el sistema de combate más fluido ni la libertad de elección que otros empezaban a ofrecer. Su gameplay se podía sentirse tosco, repetitivo, con una dificultad medio falsa y decisiones de diseño cuestionables. Y ni hablemos de la censura occidental, que le arrancó momentos claves al juego. Sí, Gaia fue ese estudiante raro que llegó con un uniforme desajustado y una carpeta llena de rayones, mientras que Chrono Trigger entraba en una cámara lenta con una capa ondeando al viento y mientras sonaba música de Yasunori Mitsuda de fondo. Pero Gaia tenía algo, ¿saben? Tenía el corazón. Y puta mierda, eso sigue pesando más que cualquier sistema de combate. Era un RPG que no hablaba del salvar al mundo con brillitos, armas legendarias. Hablaba de perder realmente gente durante el camino, de enfrentar la crueldad del mundo desde la esclavitud, la enfermedad, hasta el olvido mismo. De crecer, dejar atrás la niñez, de perder recuerdos, personas, tiempo. Y aún así, ese seguir caminando. No hay sideways, no hay tiendas, no hay 1000 finales, solo una historia lineal. Un viaje, un dolor, un adiós. Quizás no se ganó premios, quizás no se reedite 1000 veces, quizás nunca tenga remakes, pero a quienes lo jugamos nos dejó cicatrices.
Y en el fondo, eso es lo que hace un buen RPG. Nos cambia, nos rompe y nos deja con esa sensación cada vez que escuchamos esa canción tan icónica.